Entonces, hace días que Trump y Trudeau están eh, se peleando, están se provocando, principalmente a Trump, que dijo que va a poner aranceles, todo eso sobre Canadá. Pero acá el video de Solo Fonseca dice que hay una crisis de inmigración en Canadá. ¿Ustedes sabían eso? No me parecía que Canadá tenía una crisis de inmigración. Sí, Estados Unidos tiene, México tiene también, porque pasa un montón de gente por México para llegar a Estados Unidos, pero no sabía que Canadá tenía eso. Vamos a ver qué dice el video y vamos a entender un poco más sobre eso. A la némesis perfecta de Donald Trump. Justin Trudeau. Justin Trudeau. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Llegó al gobierno un año antes de que Trump ganara sus primeras elecciones. Desde entonces ha hecho justo lo contrario a su vecino del sur. Ha salido a decir que necesita más migrantes. En 2016 recibió a 40.000 refugiados sirios en su territorio. Justin Trudeau ha sido el campeón de la inmigración. Solo en los últimos 4 años Canadá ha recibido a más de 1,5 millones de inmigrantes y precisamente eso se ha convertido en un problema. Lo que estamos viviendo ahora son precios de alquileres súper elevados por falta de construcción. Housing market in Canada. La vivienda en Canadá alcanza precios prohibitivos y esto ha llevado a Trudeau a dar un giro de 180 grados. El nuevo plan de inmigración de Canadá es sencillo: reducir el número de nuevos inmigrantes que llegan a Canadá, tanto temporal. Mira, Canadá que, por lo menos acá en Brasil, es conocido como uno de los países más amigables a los inmigrantes, ¿no? Que más recibe bien a los inmigrantes, pero parece que está teniendo un problema entonces. Como permanentes. Pero los problemas se acumulan para Trudeau. Canadá está al borde de su peor crisis económica. En este vídeo te lo cuento. En el momento en el que hago este vídeo, Justin Trudeau podría estar a punto de dimitir. Eso si no lo ha hecho ya para cuando lo haya publicado. Y si no dimite, le queda un año para tener que celebrar unas elecciones que No, todavía no dimitió. casi al Oh, salió. 100% va a perder. Y diréis, ¿cuál es el detonante de esta crisis? Lo habéis adivinado, Donald Trump. Durante la cena del viernes pasado con el primer ministro Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, Trump sugirió que Canadá podría integrarse como el estado 51 de la Unión Americana. Tranquilos. Eso sería interesante, ¿no? Hubo una vez que Estados Unidos invadió Canadá, hasta quemó instituciones importantes de Canadá, pero bueno, terminó perdiendo la guerra, fue cuando los ingleses salieron de Canadá, invadieron Estados Unidos y quemaron Washington, principalmente la Casa Blanca. Bueno, ahora sería interesante Estado 51 de Estados Unidos. Esto solo fue la clásica troleada de Donald Trump, pero la parte seria no es mucho mejor. Como sabéis, el próximo presidente de los Estados Unidos quiere poner aranceles a todos los productos que vengan del exterior. Eso incluye a los que vengan de Canadá, que tendrían unos aranceles generales del 25%. Esto es un problema muy gordo si tenemos en cuenta que el 76% de las exportaciones canadienses van a los Estados Unidos. Tiene lógica. Canadá no tiene 76%, o sea, Canadá es dependiente de Estados Unidos prácticamente. Qué mal para Canadá eso, ¿no? tiene otros vecinos. Es un país de 40 millones de habitantes que vive al lado del mayor mercado del mundo. Además, desde los años 90 los canadienses tenían un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y México, el famoso NAFTA-TELECAN. Así que es lógico que la mayoría de las empresas canadienses se hayan orientado a exportar cosas a los USA. Si ahora les ponen un arancel del 25% es casi un sinónimo de que la economía canadiense va a sufrir y mucho. Conclusión, el gobierno de este país está discutiendo cómo prepararse para lo que puede ser una auténtica debacle, al menos en el corto plazo. Y ahí es donde han surgido dos posturas, la de Justin Trudeau y la de su ahora exministra de Finanzas, Chrystia Freeland. Trudeau quería solucionar este problema regalando dinero. Concretamente proponía un cheque de unos $175 a las familias con menos ingresos. Como os podéis imaginar, esto es intentar poner un parche a un problema mucho más gordo. Y eso es precisamente lo que decía su ministra de Finanzas. Además, el gobierno canadiense ya tiene un déficit de $45.000 millones. Os doy las Ahora cifras. Canadá quería dar plata a la gente, simplemente. Mira, para mejorar su condición. No es más fácil hacer otras cosas para intentar bajar los alquileres, el costo de vida. Sino canadienses para que lo entendáis mejor. Desde luego que estas cifras de déficit son una broma comparadas con la de países como Francia, pero recordad que Canadá está a punto de enfrentarse a una crisis económica brutal porque a ver qué van a hacer con todos esos productos que antes se vendían en Estados Unidos y ahora no. Conclusión, Trudeau le ha mostrado amablemente y con toda la corrección política del mundo que le caracteriza la puerta de salida, y a partir de ahí todo su partido se ha levantado en armas y ha pedido la dimisión del primer ministro, que se convoquen nuevas elecciones aunque saben que las van a perder. No hay ninguna encuesta que pronostique una victoria de la izquierda en Canadá. Para que os hagáis una idea, cuando Mismo sabiendo que va a perder, su partido pide que tenga nuevas elecciones. Mira, Trudeau, no le gusta a nadie.
Cuando Trudeau llegó al poder, era uno de los líderes mejor valorados de la historia de Canadá. El 65% de los canadienses le aprobaba. Ahora, su popularidad ha caído al 33%, incluso menos. Si buscáis en YouTube, encontraréis un montón de vídeos hablando de lo difícil que es vivir en Canadá hoy en día. Lo que en su día fue el país al que todos querían imitar, ahora es un país en una crisis absoluta. Y las cosas como son. Justin Trudeau es el responsable directo. Así que la pregunta es, ¿qué ha hecho este hombre para fracasar tan miserablemente? ¿Cómo es posible que Trudeau haya perdido frente a Donald Trump? ¿Por qué la inmigración ha llevado a Canadá a semejante crisis? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Hola, somos Fonseca del canal Solo Fonseca y Borja de Memorias de Pez. Durante muchos años nos habéis pedido un curso de geopolítica, así que hemos decidido unir fuerzas para hacer el mejor de todos sin que te tengas que gastar miles de A quien le gusta comprar el curso acá de Fonseca debe estar acá en la descripción. Voy a pasar un poquito para adelante. euros en un máster. Relaciones profesionales, políticas, amantes de la geopolítica. Fonseca. Justin Trudeau ganó las elecciones canadienses en 2015, un año antes que Trump. Hasta aquí los parecidos. Trudeau es la némesis perfecta de Trump. Si el uno es Darth Vader, el otro es Luke Skywalker. Vosotros elegid quién es quién. De hecho, pocos políticos han sido más abiertamente pro inmigración que Justin Trudeau. Podríamos decir que la principal política de sus 9 años de gobierno ha sido precisamente traer a cuantos más inmigrantes mejor. Spoiler, le ha salido mal. Mientras Trump proponía más petróleo, Trudeau fue un pionero en poner un impuesto a las emisiones de carbón para luchar contra el cambio climático. Pero por encima de todo, la principal diferencia entre ambos líderes políticos está en su forma de ser. Simplemente comparad la forma de hablar del uno y del otro. Build that wall, build that wall, build that wall. No puedes descubrir de repente la compasión en medio de una campaña electoral. Ya veis que son dos seres de dos planetas distintos. No hace falta ser muy listo para entender que ambos personajes estaban llamados a no entenderse, aunque ambos tienen también una cosa en común, el narcisismo. Eso sí, cada uno lo manifiesta de formas muy distintas. El padre de Donald Trump era un magnate inmobiliario. Sin embargo, el padre de Trudeau era un magnate de la política. Sí. Muchos dicen que Trudeau es hijo de Fidel, pero no. Habéis oído bien. Pierre Elliott Trudeau también fue primer ministro de Canadá en 2 ocasiones distintas. De hecho, es una de las figuras más importantes de la historia canadiense. Así que su hijo no venía a luchar contra las élites de Ottawa, que es la capital de Canadá. Todo lo contrario. ¿Y cuáles eran sus principales propuestas? Pues principalmente 3. Lucha contra el cambio climático, puertas abiertas a la inmigración y... Muchos de ustedes han estado preocupados de que Canadá haya perdido su voz compasiva y constructiva en el mundo. Bueno, hemos vuelto. Ya lo veis, Trudeau el compasivo. Dicen que la política es performance, que los políticos tienen que crearse un personaje y aferrarse a él, y Trudeau es el mejor ejemplo de esto. Si Trump representa el padre estricto, Trudeau es la madre cariñosa, el novio que todo padre querría para su hija. Un hombre fuerte, pero a la vez tierno. Y alguno dirá, ¿fuerte? Pues sí, muy fuerte además. Aquí le podéis ver inflando a puñetazos a un senador conservador. Literalmente. Trudeau pounded his opponent with a series of haymakers, staggering the conservative. Sí, ese de rojo que veis es Justin Trudeau. En su juventud era boxeador y en ese combate que estáis viendo era una gala benéfica donde se pegaban un diputado conservador contra uno liberal. No hace falta que os diga que ganó Justin Trudeau. Pero no os dejéis llevar por los estereotipos. Debajo de esa coraza de músculos de acero está... Liberal sería la izquierda en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Un hombre compasivo, tierno, que cuida de los débiles. Mirad. El Día de la Camisa Rosa comenzó hace varios años, después de que un estudiante de secundaria en Nueva Escocia fuera acosado por usar una camisa rosa. Al día siguiente, muchos de sus compañeros de clase acudieron a la escuela vistiendo camisas rosas. Recordamos que nuestras diferencias son una fuente de fortaleza, no de debilidad, y que la amabilidad es una talla única. Aceptemos nuestras diferencias y seamos abiertos unos con otros. Se trata de respeto. Se trata de ser canadiense. Vale, creo que nadie puede estar en contra de este mensaje. El bullying está mal, hay que respetarse. Pues, vale, ok, muy bien por el señor Trudeau. El problema es que en su intento por mostrarse compasivo, Trudeau ha llegado a auténticos esperpentos. Por ejemplo, aquí le tenéis poniéndose de rodillas para protestar contra el racismo. De nuevo, no creo que ninguno de vosotros esté a favor del racismo. Entiendo, pero esto es pasarse un poquito. Además, que sigo sin entender eso de que los blancos tengamos que postrarnos ante gente de otras razas para luchar contra la discriminación racial. Llamadme raro si queréis, pero como veis, todo esto son simplemente gestos simbólicos. Lo que no es tan simbólico es cuando el gobierno de Trudeau pasó de los gestos a los hechos. Como os decía, este hombre se propuso desde el principio ser el más compasivo, el más progresista, el más woke y el más humilde del mundo. ¿Y cuál es la causa más woke de todas? Exacto, los derechos trans. Pues bien, en el año 2017 Canadá fue pionera en sacar la famosa ley C-16. Sí, me estoy refiriendo a esta ley. Estoy en contra del uso de la legislación para determinar las palabras que la gente tiene que usar para dirigirse a otras. Exacto. Esta es la ley que convirtió a Jordan Peterson en la figura que es hoy en día. Se trata de una ley que considera que dirigirse a una persona trans por los pronombres equivocados podría ser un agravante en caso de delito. Como veis, Trudeau tiene el bingo del wokismo. Y sí, eso incluye la tendencia a comparar a todos sus adversarios políticos con el pintor austriaco. El primer ministro canadiense arremetió contra un convoy de camioneros que protestaban contra las vacunas obligatorias por considerar que mostraban falta de respeto a la ciencia y defendían el odio, el abuso y el racismo. Y por supuesto su explicación de por qué Trump ha ganado otra vez las elecciones, que también casa perfectamente con esta narrativa. Hace solo unas semanas, Estados Unidos votó por segunda vez
para no elegir a su primera mujer presidenta. En todas partes, los derechos de las mujeres y el progreso de las mujeres están siendo atacados de manera abierta y sutil. Pero quiero que sepan que soy y siempre seré un orgulloso feminista. Siempre tendrán un aliado en mí y en mi gobierno. Claro, Trump ganó las elecciones porque era hombre. Más progre imposible, ¿no? Por Trudeau acá es bien progre, pero parece que no le está saliendo bien todo eso. Trudeau también es un aliado feminista de manual. De hecho, en todos sus gabinetes de ministros, desde que llegó al poder en 2015, se ha asegurado de tener el mismo número de hombres que de mujeres. Aunque siguiendo esta lógica, ahora que ha pedido a la señora Freeland que dimita, también es porque era mujer. Bueno, sea como sea, la auténtica razón por la que el gobierno de Canadá está en crisis va mucho más allá de lo que haya pasado con la exministra de Finanzas. Podríamos decir que a Trudeau le ha salido todo mal, y su caída en desgracia es un símbolo de lo que puede terminar pasando en muchos otros países, empezando por esto. El ecologismo ha dejado de ser popular. Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te dan las noticias, yo te cuento la historia. Si te interesa la geopolítica, ya sabes, historia de países o puesto sobre el cambio, eso de la lucha contra el cambio climático. El gobierno de Trudeau introdujo en 2019 el impuesto sobre el carbono, que impone un coste a quien utilice combustibles fósiles. Este impuesto está basado en la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, de $20 por tonelada de emisiones. En principio, esta política recibió todos los halagos de la prensa internacional. No solo era una política pionera para luchar contra el cambio climático, además era mucho más moderada de lo que se proponía en otros sitios como en la Unión Europea. La idea de Justin Trudeau no era cerrar las plantas de combustibles fósiles ni nada parecido. En su lugar, Canadá pone un impuesto a las energías que vengan de los combustibles fósiles. Y diréis, ¿quién paga ese impuesto? Pues las empresas y los hogares. De esta forma, se incentiva a todos los consumidores a priorizar las energías renovables. Se trata de un impuesto que ha ido subiendo con el tiempo. En el año 2019, una familia normal en Toronto pagaba unos $7 al mes en este impuesto. Por dólares me refiero a dólares estadounidenses, no los canadienses. Os pongo la conversión a dólares estadounidenses para que sea más fácil de entender. Ahora, en estos momentos, este impuesto ya ha subido a los $28 y para el año 2030 sería de $60. Alguno pensará que es mucho dinero. El impuesto más las cosas que están subiendo, entonces puede poner bastante mala la cosa para quien vive en Canadá, ¿no? Pero no hay que olvidar que el salario medio en Toronto es de casi $6.000 al mes. ¿Cuál es el problema con este impuesto a las emisiones de carbón? Pues el problema es que ha funcionado. Si el objetivo era desincentivar la inversión en combustibles fósiles, hay que reconocer que Trudeau lo ha conseguido. Canadá podría perder $55.000 millones en inversiones petroleras si se aplica el límite de emisiones. Pero ahora recordad que Canadá es el quinto mayor productor de petróleo del mundo. En regiones como Alberta representa el 20% de su PIB. ¿Significa esto que han desaparecido las explotaciones de petróleo en Canadá de la noche a la mañana? No, para nada. El petróleo sigue dando de comer directamente a unas 200.000 personas en este país. Ahora bien, estas medidas sí han servido para reducir las inversiones. No se han perdido puestos de trabajo, pero es cierto que se han dejado de ganar. Y en estos momentos la economía canadiense no está para perder oportunidades. La productividad se ha estancado. Y ya veis que si Trump termina poniendo esos aranceles que ha anunciado, Canadá va a sufrir y mucho. Así que estas medidas han dado combustible para que la oposición conservadora cargue contra Justin Trudeau. Proponen eliminar estos impuestos y volver a explotar petróleo como en los viejos tiempos. Y este mensaje ahora mismo es mucho más popular que nunca. Pero de todas las políticas de Justin Trudeau, la que más problemas está dando es precisamente la inmigración. Ahora mismo lo vamos a ver. Parece que el problema de la inmigración me está afectando a varios países del mundo, principalmente de América del Norte y Europa, ¿no? Y bueno, acá tienen los problemas también en Perú, en Chile, con la cuestión de Venezuela, todo eso. Es la inmigración, estúpido. Canadá es un país de inmigrantes, mucho más incluso que los Estados Unidos de América. Por comparar, el 23% de la población canadiense es de origen inmigrante, frente al 15% de Estados Unidos o el 14% de la media de la OECD. Es decir, que Canadá es un país increíblemente abierto a la inmigración, y para los canadienses esto nunca ha sido un problema. Para que os hagáis una idea, en el año 2018, el 68% de los canadienses pensaban que la inmigración es buena para el país. Pensadlo así, a diferencia de Estados Unidos, o de prácticamente cualquier otro país, Canadá no puede tener un problema de inmigración ilegal, más que nada porque solo tienen frontera con Estados Unidos, que también es un país rico. Es decir, que no hay oleadas de inmigrantes estadounidenses cruzando la frontera con Canadá. Esas cosas no pasan ni siquiera en South Park. ¡Pero demonios! ¿Cómo van a llegar allá? Porque tienen que pasar por Estados Unidos. Es difícil realmente, hasta para ir de barco. Entiendo que hay una banda de canadienses aquí, haré algo al respecto. Así que Canadá puede filtrar sin ningún problema quién entra en el país. Y gracias a esto, tienen uno de los sistemas de inmigración más aplaudidos del planeta Tierra. El sistema de puntos. Es decir, un sistema basado en el mérito. Para que os hagáis una idea, cuantas más habilidades tengas y más idiomas hables, más posibilidades tienes de entrar en el país. Si a eso le sumamos que Canadá es como Estados Unidos, pero con seguro médico, tienes al mejor talento del mundo volando hacia este país. Y así es como los canadienses tienen una economía tan innovadora, competitiva y con todos los parabienes. Canadá está siempre en la parte buena de todos los rankings. Esto no es una cosa de ahora. Esto ha sido así siempre. Y está bien que así sea. El problema
El problema es el mismo que el de la camisa rosa y el bullying. Nadie puede estar en contra de la idea, pero Trudeau la ha llevado al extremo. Podríamos decir que el pilar de su ideología era inmigrantes venid. Mientras Donald Trump quería construir su muro en la frontera sur, con México, Trudeau llegó a grabarse yendo al aeropuerto a recibir personalmente a los refugiados sirios. Si lo pensáis, tiene bastante lógica. Como os decía, Canadá puede filtrar a los inmigrantes, así que por esta parte no tienen un gran riesgo de que la inmigración suba los niveles de delincuencia. Además, Canadá es un país bastante seguro, sobre todo si lo comparamos con sus vecinos del sur, pero además tienen el mismo problema con las pensiones que tienen en el resto de Occidente. Vale, no es tan grave como en Europa, pero eso no significa que no lo tengan. En el año 1970 había 7 trabajadores por cada pensionista. Ahora estamos hablando ya de 4 trabajadores por pensionista. Vamos, que necesitan gente nueva, y esto se hizo especialmente gravoso. Me parece que Canadá también tiene el problema de la gente no tener muchos hijos, ¿no? Entonces necesita gente joven para que pueda trabajar y, bueno, pagar las pensiones para que la gente mayor pueda disfrutar de su jubilación. A partir de la pandemia del COVID-19. Después de los confinamientos, Canadá necesitaba trabajadores para reactivar la economía lo antes posible. Así que el gobierno abrió las puertas de par en par y... ¿qué os puedo decir? Atentos a esta gráfica. Aquí podéis ver cómo, a partir del año 2022, han entrado casi 500.000 inmigrantes al año. Y ahora haced las cuentas. Solo en los últimos 4 años, la población de Canadá ha crecido en casi 1,5 millones de personas. Hablamos de un 4%, si lo comparamos con el resto de la población del país, en solamente 4 años. Ríete tú de cualquier baby boom. Es cierto que entre estos inmigrantes hay muchos temporales, sobre todo estudiantes. Porque una de las políticas que ha sacado el gobierno de Trudeau ha sido dar visas de estudiante a prácticamente cualquiera que las pida. Eso ha creado toda una industria de títulos fraudulentos. Es decir, universidades que a duras penas tienen profesores, pero que te ofrecen un título. Tú pagas una cantidad y ya puedes decir que vas a estudiar a Canadá, aunque ni siquiera vayas a clase. Con un visado de estudiante es suficiente en Canadá para buscar un trabajo o incluso comprar una casa. Al menos lo era hasta el año pasado. ¿Y qué pasa con todos estos nuevos inmigrantes? Pues que sí o sí necesitan una vivienda donde vivir. Y alguno me dirá, pues Fonseca, ya ves tú qué problema. Otra cosa no, pero en Canadá el espacio les sobra. Pensad que hablamos del segundo país más grande del mundo después de Rusia. Hay campo de sobra para construir viviendas. Pero hay lugares que la gente no quiere ir a vivir porque es súper frío Canadá, ¿no? Y sí, tenéis razón. Pero al igual que pasa en Rusia, en Noruega o en todos los países del Círculo Polar Ártico, la población de Canadá está increíblemente concentrada en unas zonas muy concretas. Atentos a este mapa. Como veis, casi el 90% de la población canadiense está en la parte del sur, más concretamente en las grandes ciudades. Pocos emigran a Canadá para irse a vivir a Yellowknife, donde ahora mismo están a 24 grados bajo cero. La inmensa mayoría de los inmigrantes van a vivir a ciudades como... a 24 bajo cero. Qué difícil. Más al norte es más frío. Vancouver, Toronto o Quebec. Y en estas ciudades tienen regulaciones que hacen que sea muy difícil construir nuevas viviendas. Conclusión, los alquileres en Canadá se han disparado. Pero... entonces hay más gente queriendo viviendas, hay un control mayor de la vivienda, por eso sobreprecio. Y hay un problema entonces. Estamos hablando de una subida que hace que cualquier otra ciudad del mundo nos parezca barata. Por ejemplo, un piso de una habitación en Toronto, que en el año 2022 se podría alquilar por unos $1.700 estadounidenses, ahora está por 2.300. Es decir, hablamos de una subida del 35% en solamente 2 años. Se han llegado a ver casos de hasta 25 estudiantes compartiendo un mismo piso. Y algo parecido pasa con la compra de una vivienda. En estos momentos, para conseguir una hipoteca en Canadá, necesitas ganar prácticamente 3 veces el sueldo mediano. Como os podéis imaginar, todo esto ha servido para que en solo 2 años la opinión pública en Canadá haya cambiado drásticamente. Han pasado de estar prácticamente todo el mundo abierto a la inmigración a decir basta. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno de Trudeau? Primero, nombrar al ministro de Inmigración ministro de Vivienda. Así, tal cual. El responsable de que entraran tantos inmigrantes es ahora el responsable de solucionar el problema que él mismo ha creado. Mira, a este no le han hecho dimitir. ¡Qué cosa! Curioso que se trate de un hombre. ¡Son hombres! ¡Son hombres! ¡Tienen nombre! ¡Son hombres! Vaya, vaya con el aliado feminista. Ten cuidado, Justin Trudeau, que a este paso terminas en el Instagram de Cristina Fallarás. Pero aparte de prometer la construcción de muchas viviendas, Trudeau ha anunciado la marcha atrás. El nuevo plan de inmigración de Canadá es sencillo: reducir el número de nuevos inmigrantes que llegan a Canadá, tanto temporales como permanentes. No me malinterpretéis, la solución que propone... ¿Cómo cambió, no? Porque Canadá siempre fue muy favorable, pero la cosa ya está cambiando también entonces. Trudeau tiene todo el sentido del mundo. Por suerte para los canadienses, Trudeau podrá ser muy woke y muy de izquierdas en lo social, pero no tanto en lo económico. En otros países como España, la solución que se propone para el problema de los alquileres, que también existe, es el control de precios. Es decir, terraplanismo económico puro y duro. La idea de Trudeau, sin embargo, es bastante lógica. Aumentamos la oferta de viviendas y reducimos la demanda. Así se logra bajar el precio. Aunque también tiene sus debilidades, porque precisamente para construir esas viviendas necesitan más inmigrantes. Así que si alguno quiere dedicarse a la construcción en Vancouver, que pruebe suerte que esta es su oportunidad. Pero acá seguimos con el problema que tienen los países más desarrollados. Ellos no tienen hijos.
disminuye la cantidad de jóvenes. Por eso no lo sé, no sé cómo solucionar esa situación, no sé cómo van a lograr solucionar, porque, bueno, si no tiene hijos, va a necesitar sí o sí de inmigrantes. Más allá de si es una solución buena o mala, no puede ser el icono de las puertas abiertas durante 9 años y ahora cambiar el discurso. Sobre todo cuando el candidato conservador, Pierre Poilievre, viene pisando muy fuerte en las encuestas. En los últimos sondeos de opinión tiene entre un 30% o un 40% de intención de voto frente a un exiguo 19% de Trudeau. ¿Y qué propone este buen señor? Pues justo lo contrario que la izquierda, a saber, controles a la inmigración, liberalización del suelo para que se puedan construir más viviendas de forma privada y más petróleo. Para ser honestos, no podemos comparar a Poilievre con Trump. Del mismo modo que tampoco podemos decir que la crisis canadiense sea el fin del mundo. Recordad que seguimos hablando de un país con un debate político relativamente sano. Las soluciones que propone Trudeau a los problemas que él mismo ha creado son soluciones que tienen sentido, dentro de lo que cabe, sobre todo si lo comparamos con la mayor parte de los políticos europeos. Y la alternativa que proponen los conservadores tampoco supone un borrón y cuenta nueva, no os equivoquéis. Canadá seguirá acogiendo inmigrantes, pero es verdad que esta crisis del progresismo en Canadá marca una tendencia que estamos viendo en todo Occidente. La izquierda progresista que hemos conocido en la última década está cayendo por su propio peso, incluido en Canadá. No digo que me parezca bien ni que me parezca mal, estoy simplemente describiendo una realidad. Y los Quizás eso lleve a una mudanza, un cambio en la izquierda, como ya está pasando en Alemania, que empezó a surgir una izquierda anti-inmigrante y todo eso, ¿no? distintos partidos de izquierdas del mundo deberían empezar una reflexión muy seria, si no quieren desaparecer, claro. Pero llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Será capaz de terminar su mandato Justin Trudeau? Que en principio tendría que... Muy bien, señores. Entonces, eso está pasando en Canadá, crisis, un problema de la inmigración, un problema que está afectando a varios países del mundo. ¿Qué piensan ustedes de todo eso? ¿Canadá va a controlar su migración? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Va a lograr? Los países desarrollados van a lograr, ¿no? Controlar, porque también necesitan trabajadores. Acá, Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.